Amigos, un día más, el programa Leer es un placer. Nunca una frase fue tan positiva. Leer es un placer, no lo duden, y además serán ustedes muy felices. En este caso es un programa de televisión que tengo el placer de presentar, que lo produce Telemiño. Lo hacemos aquí, en la librería NOS de la ciudad de Orense, y lo emitimos por nuestra señal propia y también a través del canal 133 de Red Televisión. Vamos a empezar el programa, vamos a saber lo que hacemos. Es muy sencillo. Con ustedes, los más vendidos. Esta semana los libros más vendidos han sido, en primer lugar, en Editorial Grijalbo, de Jaime Peñafiel, Alto y Claro. En segundo lugar, en Editorial Edasa, de Francisco Narla, Barbanera. Y por último, en Editorial Alfaguara, de Joel Dicker, su última novela, que es El caso de Alaska Sanders. Bueno, pues qué casualidad. Fíjense ustedes, yo tenía para la grabación de este programa que están viendo ustedes en el día de hoy, que no se está grabando hoy, se grabó hace unas fechas, pues a un amigo. Y resulta que cojo el periódico ese día y en la sección de opinión veo Mes Cultural de Seisalvo. ¡Caramba! Y resulta que lo firma Manuel Herminio Iglesias, otro de los que yo considero amigos y admirados ciudadanos por mí de esa zona tan peculiar, tan singular, tan querida de una parte de la ciudad de Orense, que dicen que se quiere independizar. Estoy con él, vamos a hablar de muchas cosas, que el viento no se las va a llevar como la canción, y que empiezan porque les doy las gracias por haber venido, por el artículo. Me ha gustado mucho, me ha parecido muy interesante ver. Gracias a vos y gracias por convidarme. No, pero para mí es un placer invitar y que vengan la gente que merece la pena, porque invitados hay muchas posibilidades, pero hay muchos que no me interesan. Y en el caso tuyo, sabes que yo conseguí que Miguel viniera con una guitarra, concretamente cuando este programa se hacía en el liceo, y hicimos un programa muy querido, muy simpático, muy humano como es él y como es la gente de Seisalvo, porque realmente yo tengo ahí gente que quiero mucho y que me admiro por muchas razones. No son piropos, te estoy diciendo lo que siento de corazón. Gracias por haber venido y encima trae un libro que firma la hija de un compañero mío de hace muchísimos años, de quien sé su historia, del padre, en fin, voy a pasar un rato muy agradable. Te invito a que empieces con el libro. Bueno, el libro llegó a mis manos a través de mi señora, sí, que está en un club de lectura que tenemos en la agrupación cultural Agromadas, en Seisalvo, y que, bueno, pues son 20 y pico personas, 25, 26 personas, mayoritariamente mujeres, que, bueno, pues colócanse facetas de leer un libro y después van a discutir entre ellos, dar diferentes opiniones. Este libro chamase de Julia Navarro, Dime quién soy, y é un libro que é un tocho, porque son 1000 e pico páginas, que é un montón, pero que é un relato desde que entras en él, empezas a entrar capítulo a capítulo, e que te va enganchando dunha maneira terrible, porque ven a demostrar, en principio, así como síntesis, de que todas as ideoloxías levadas a un extremo que se chaman revolucionarias acaban sendo dictaduras implacables que o que fan é denigrar o ser humano. Simplemente podía resumilo en eso. Pero bueno, o libro empeza con un periodista que está en paro. En esos tempos actuales, un periodista que está en paro
e que a súa familia lle dice: mira, tens que facer oposicións, preparar algo serio, porque non podes estar con estas revistiñas que aparecen por aí, que están en internet e tal, e iso non che dá para vivir, máis que malamente vas pagando o apartamento e vives. E entón ve un anuncio en prensa de que unha señora busca un periodista para facer un traballo de investigación, e el vai, contacta con esa xente, e danlle unhos nombres de que ten que buscar unha familia dunha tal Amelia Garalloa e saber que foi desa familia. Simplemente o señor empeza no barrio de Salamanca por a guía telefónica e consigue contactar con unha tal Garalloa. E dice, bueno, a ver se serán estas ou non serán. E entonces a señora dice, mira, todos os gastos que vas a ter en isto, desta investigación, vamos a pagar, pero tens que quitar unha conclusión alta de quen era esta señora. E non sabía máis nada de quen era. Bueno, as señoras que o contrataban tiñan como 90 anos, o sea, que eran moi maiores. Entón, ele empeza a indagar e empeza a tirar do fío dos cordeles por onde anduveran, deronlle unhas pistas, e aparece que esta Amelia Garalloa era filla dunha familia republicana que vivía en Madrid, unha familia de clase media alta, que tiña negocios en Alemania, e que ao chegar Hitler ao poder, pois os negocios del son nacionalizados e entonces perde os negocios e quedan un pouco casi na intemperie, non? Esta señora, esta rapaza, que tiña outra irmá máis, pois entonces empezas a dar de conta de ver un pouco as clases sociales, un pouco, claro, de pasar de vivir holgadamente a ter que vivir nunha situación máis penosa, e conoce a unha rapacita que era das chamadas socialistas. E entonces, bueno, pues empeza a intimar con ela, axúdana e tal, e aquela presenta un tal Pierre, que ven a resultar que era un agente comunista, pagado pola Unión Soviética para infiltrar en España e ir creando células do Partido Comunista naquele momento da evolución da Revolución Rusa, etc. ¿no? Ese Pierre resulta ser unha persona moi atrayente, ela casase primeiro, pero abandona o fillo e marchase co Pierre non, por aí. Bueno, o Pierre era un agente pagado pola Unión Soviética. E ela empezan a ver madeira e vaise con Pierre, pero cando é máis adiante contacta con outro periodista, bueno, estas historias que van pasando pola vida, e entón propoñenlle un traballo, ser espía dos ingleses. Cando estamos en plena dictadura, xa deixe un Hitler no poder, etc. Bueno, entón empeza toda esa amalgama, vai conocendo xente, vai entrando nas épocas de conocer a unhos alemáns que están contra Hitler, etc., vai seguindose todo ese camiño, hasta que, bueno, pois pasan encarceran, meteron en campo de concentración, en fin, pasas moi mal, e cando se vai chegando moi maior, ela tamén era de armas tomar, se carga a dous personas, a dous alemáns que querían disfrutar con ela, cargounos, o sea, bueno, en fin, unha peripecia larguísima, e ao final de toda esa historia, regresa a España. Pero regresa tan maior que non se lle acorda o seu pasado. E o periodista, cando vai indagando todas esas facetas da vida, vai chegando ao final, ao chegar, volve á casa das señoras, como lle seguían pagando todos os viaxes, estuvo en Buenos Aires, estuvo en Italia, estuvo en Francia, o sea, porque tiñena como espía, entonces mandaban a unha serie de labores de espía de alto standing, non? De alto standing, entonces para saber que si tiñan previsto invadir, si non tiñan previsto invadir, bueno, era unha espía realmente, non? Funciona como unha espía, porque o primeiro Pierre acaban matando os mismos soviéticos, a KGB acabou eliminando. O sea, KGB, ahora acordámonos de Putin, que tamén é un descendiente da KGB, pois teniente coronel da KGB, non? Volvemos ao que os principios que teñen aí, non? Terribles, non? E, bueno, pois ao final de todo, chega a novela o rapaz o periodista, vai onde elas, e resulta que eran elas, era a señora que non se lle acordaba, estaba moi maior, e que lle pide que lle escriba todo, que lle dé todo escrito e redactado, de como había sido a vida, que depois resultaba que era a vida dela. Bueno, un libro moi curioso, pero que nos deixa un estigma de todos os paseos, de como eran os ingleses, de como actuaban os alemáns, de como era a dictadura en España, para conocer un alemán que veo aquí, e como estaba protegido os nazis, moitos nazis viñeron a España, viviron
ocultos por o réximen, pois íntimo con eles, valeulle para ir conocendo cousas dos espías da LAE. Bueno, en fin, é un libro que se basa en todo en eso e que está moi ben. A min, sinceramente, aportoume a razón da intriga que che permite saber quen é esa persona ao final. Pero realmente o que me aporta como libro é que ao final chegas á conclusión que todos os chamados procesos revolucionarios, e temos exemplos no mundo grandísimos, Nicaragua, temos Venezuela, temos a Unión Soviética, e a outra parte tamén os hai, de que acaban sendo dictaduras implacables que o que fan aplastar os dereitos das persoas e a vivir por encima deles e tratalos como se foran cousas, non persoas. Esta é un pouco a conclusión que quitas en todo este libro. Dime quién soy, que ao final ele entrega o traballo dicindo, mira, tú eres esta persona con esta historia toda que está aquí relatada, porque xa se lle habían olvidado. Esta é un pouco a historia esa deste libro, que eu recomendo que se lea. Porque lo que conviene en estos tipos de libros es leer, vamos a ver, investigar lo que es verdad que cuenta el periodista. Sí. Porque muchas veces los periodistas, de uno u otro signo... Sí, bueno, pero vamos a ver, o libro está salpicado por un montón de datos que son reales. Que son reales. No, si yo no estoy poniendo en duda el libro. No, este como outro libro que viñera aquí tamén, que era El Estado soy yo. El Estado eres tú. Era de cómo se formou Brasil. Bueno, pois estaba salpicado e ao final aportan a biografía dicindo, bueno, moitos datos foron quitados de tal sitio, de cual sitio, de aquilo, o sea, non todo é ficción. A ficción é o argumento que vale para indagar en posicionamentos e investigacións que están basadas en realidades, en datos moi concretos, e fechas históricas que están marcadas, non? O sea, hai moitos máis libros deste tipo e que a min realmente son os que máis me interesan, porque a novela, cando é solamente fantasía, pérdeme un pouco de interés. Sí. En cambio, cando ten enlaces e aportacións con feitos históricos que son conocidos, que están contrastados, bueno, dá un pouco de máis claridade. Sí, te lo crees. Eu quito esa... Sí. Ten un pouco máis de sentimiento. Porque eres una buena persona, claro, y eres capaz de todavía tener fe. ¿Ha sido normal nuestra entrevista? Sí. ¿Ha sido grata? También. ¿Me gusta Seis Salvo? Sí. ¿Te aprecio? Sí. ¿He disfrutado con lo que me has contado del libro? Sí. Bienvenido, gracias por haber venido y tenemos que terminar porque nos ha ido. Pues nada. Hasta la próxima. Nada, gracias a vos por convidarme. Pues gracias a ti por venir. Y señoras y señores, vamos a conocer los últimos datos sobre las recomendaciones que nos hacen para los mayores, para los jóvenes y para los niños desde la tienda que amablemente, la librería que amablemente nos atiende cada semana. Después, el adiós. La otra semana será otro programa y estaremos con ustedes, siempre pidiéndoles, por favor, que recuerden aquello de que leer es un placer. Gracias y hasta siempre. Bueno, pues esta semana vamos a recomendar como libro infantil el gran libro de las emociones. Las emociones, qué gran mundo. Reconocer y saber expresar emociones y sentimientos es fundamental en el desarrollo de los más pequeños. En ocasiones, los adultos entendemos qué sienten, pero no sabemos cómo explicárselo, para que sean capaces de comprenderlo y mejorar. Y este es el libro recomendado de esta semana. Y este ha sido el programa de hoy. Gracias por la atención que nos han prestado. Leer es un placer. El programa que produce Telemiño lo realizamos normalmente aquí en la librería Nos y lo emitimos a través de nuestra señal, que es primorosa, por cierto, y también a través del canal 133 de R Televisión. Recuerden lo que les digo, leer es un placer y además forma a la propia personalidad y a la de los familiares. Repartan ustedes libros, regalen libros. Siempre es un regalo inestimable. Y con todo el cariño del mundo, les emplazo a un próximo programa. Recuerden, leer es un placer.
Bueno, pues esta semana las novedades, los libros más vendidos de novedad han sido, en primer lugar, de José Castro, del juez Barrotes Retorcidos, Memorias de un juez, editorial Plural. Retorcido por ser un referente en la investigación. Contra la corrupción política, el juez José Castro, una vez jubilado, rinde cuentas en Barrotes Retorcidos de su recorrido profesional. En segundo lugar, en editorial Galaxia, de Cristina Pato, no día do seu enterro. A raíz da inesperada morte do seu pai, as irmán Raposo comenzan unha viaxe vital para que as leva a descubrir as múltiples realidades da cidade de Ourense, en que se movía o seu pai. E por último, en editorial Planeta, de Manuel Loureiro, La ladrona de huesos. Tras ser víctima de un salvaje atentado, Laura pierde completamente la memoria. Solo el cariño de Carlos, el hombre del que se ha enamorado, le ayuda a percibir destellos de su misterioso pasado. Y estas son las novedades de esta semana.